Bienvenidos al podcast del Mundo Tatakai. Anécdotas, historias de la lucha libre, invitados, experiencias y opiniones, contadas o narradas por un ex luchador. Mundo Tatakai. ¿Qué tal, amigos del Mundo Tatakai? Los saluda su amigo Solar Junior y yo soy Solar y les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Canek, el príncipe Maya. Larga vida para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes. Mando un saludo cordial a todos mis compañeros luchadores. Sintoniza en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Podcast, Radio Public y TuneIn. Que viva la lucha libre mexicana. Los saludos desde México, amigo Villano Tercero. Gracias. Bye. Y bueno, señoras y señores, sean todos bienvenidos a un episodio más del Mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre. Estamos muy contentos hoy por un buen episodio que tenemos en este podcast. Vamos a hablar de un personaje muy bueno, de que tal vez muchas de las nuevas generaciones no lo hayan conocido o no hayan escuchado de él, pero sin duda todos los fanáticos y toda la gente que le ha escuchado y que se ha seguido la lucha libre por muchos años sabrán de quién estamos hablando. Y vamos a hablar de un personaje muy bueno, que es Ray Mendoza, el potro indomable de oro, o el potro de oro, o el potro indomable, le decían de muchas formas. Vamos a estar hablando de su historia, de cómo fue su vida antes y después de la lucha libre. Y pues basándonos en su historia, yo creo que podemos tomar muchas experiencias de él y podemos tal vez apreciar ciertas cosas que tenemos ahorita o que vamos a tener. Entonces es una buena historia, esperemos que les guste. También en el segmento de Hijos de Leyendas, pues tenemos, ya hablando de Ray Mendoza, pues tenemos a un descendiente de él, que sería la tercera generación. Y tenemos a un hijo de Villano Tercero. Tenemos a Villano Tercero Junior con nosotros en Hijos de Leyendas. Tuvimos la suerte de conocer a don Arturo Villano Tercero, así que pues nos da mucho gusto de que uno de sus hijos nos pueda acompañar. Y pues esperemos que les guste este episodio. Vamos a hablar de muchas cosas, pero en sí vamos a tener un enfoque muy grande y muy bueno hacia la historia de don Ray Mendoza. Así que pues saludándolos a todos que nos están escuchando y que nos siguen escuchando semana tras semana. Cada lunes, acuérdense, cada lunes subimos un podcast nuevo, así que esperemos que este podcast sea de su agrado. Así que comenzamos. ¿Eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito? Esta es tu oportunidad. Tododelucha.com. Tododelucha.com. Este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, tazas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman, Canek Jr., Hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr., Máscara Sagrada Jr., Hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido, Ciclón Ramírez Jr., Hija de Gatúbela, Hijo de Dr. Wagner Jr., Alas de Oro, Alas de Plata, Halcón Negro Jr., Fuerza Guerrera Nueva Generación y muchos más. Envíos nacionales e internacionales. Colecciona ya. Tododelucha.com. Tododelucha.com. Y bueno, como ya mencionamos, pues vamos a hablar de un gran personaje, un personaje de la lucha libre que pues indudablemente marcó un estilo, marcó una época.
ya que en ese tiempo pues surgieron puras estrellas, entonces era muy difícil sobresalir. Había mucha gente muy buena, había mucha gente muy popular. Hablamos como fue la Era del Santo, de Blue Demon, de Lagarde, muchos personajes que salieron en esa época. Entonces cualquier persona que haya sobresalido pues se le da mucho crédito. Y pues vamos a hablar de la persona que encarnó el personaje de Ray Mendoza, el famoso Potro Indomable, o mucha gente lo conoce también como el Potro de Oro Indomable. Ray Mendoza, su nombre era José Díaz Velázquez, nacido en un julio 6 de 1924 y muriendo un 16 de abril del 2003. Lo que poca gente sabe es que él empezó como enmascarado, no por mucho tiempo, no duró mucho tiempo, pero él empezó como enmascarado y haciéndose llamar el Rayo Rojo, y era una máscara de alguien que entrenaba con él y se la prestó, o se la regaló y le regaló el personaje, pero él así empezó. Es algo que mucha gente no sabe. Él empezó desmascarado, no duró mucho porque él dice que pues le era incómodo, no podía expresar lo que él quería expresar sobre la lucha. Como ya lo sabemos, pues expresiones de dolor, de gusto, hasta de burla, pues son imposibles de darlas con la máscara. Y pues después le dan otro personaje que tampoco fue muy bueno, pero ya sin máscara, que era el Pelón, algo de Pelón. Y obviamente pues no pasó nada, ¿no? Ese nombre pues no llegó a ser absolutamente nadie. Pero después le pide permiso a él, a la persona del gimnasio, por usar el nombre de Ray. Y la persona le dice que sí, que con mucho gusto, que si lo quiere usar pues lo use. Entonces usa el nombre de Ray, pero ahora decía, pues ahora ¿qué me pongo? ¿Ray qué? Y pues se le ocurre Ray Mendoza, Mendoza era el apellido de la esposa de él. Y él es Ray Mendoza. Pero vamos a hablar de quién era él, cómo llega a este punto, a ser luchador. Y para esto pues nos vamos a regresar el tiempo. Él fue una persona muy humilde, de padres muy humildes, eran muchos hermanos. Él estudia aproximadamente hasta segundo o tercer grado de primaria. Cuando lo sacan para que ayude a trabajar y pues ayude a ingresar, pues sí, los ingresos de dinero para la familia, ¿no? Y pues empieza a hacer desde bolero, vender gelatinas, hizo de todo, hasta que llegó a ser panadero. Y él era pues panadero. Él se casa a los 15 años. Ahorita nos podemos imaginar los que pues, tenemos hijos, bueno, de esa edad o sobrinos o hasta hermanos de esa edad. Nos podemos imaginar, si ya tienen 15 años, ¿qué sería de un niño ahorita casarse a esa edad? Entonces, si hoy es difícil, antes era más difícil. Entonces él se casa a los 15 años, a los 16 años ya es papá. Obviamente pues no tenía los recursos, él pues era muy pobre. Al casarse pues literalmente sigue siendo pobre. Y cuentan los hijos de él, de Ray Mendoza, que son los villanos, pues que la casa donde vivían ellos pues era muy humilde. Muy humilde, eran de láminas. Él usaba las cajas de la fruta, las cortaban y las ponían y las hacían camas. Los costales de la panadería donde él trabajaba los llevaba a su casa vacíos, la esposa los cortaba y los cosía y hacía sábanas de eso, y así vivían. Y pues para que se den una idea, pues yo creo que sí se pueden imaginar de qué forma vivían todos ellos, porque para este entonces pues ya
ya tenía hijos. Entonces hay una anécdota que cuentan muy, muy triste, pero pues aquí la mencionamos porque pues queremos dar lo más de información para que la gente tal vez entienda lo que pasa a una persona y a dónde puede llegar una persona en este deporte tan criticado, que mucha gente todavía dice que es falso, que no es verdad, lo que siempre hemos oído, tan criticado, a dónde puede llegar una persona. Entonces hay una anécdota que ellos cuentan de que una vez una de sus hermanitas, una hija de Rey Mendoza, le dio pulmonía o neumonía. Obviamente por las condiciones en las que vivían, pues era demasiado frío, llovía y se goteaba la casa. Dicen que los tenían que poner en medio del cuarto porque en las orillas pues se mojaban. Y pues la gente ya los conocía quiénes eran, sabían que no tenían dinero, y cuentan de que se fueron caminando en la noche a buscar un doctor porque pues la niña estaba muy, muy malita. A lo que cuentan es que llegan con el doctor, le empiezan a tocar la puerta y el doctor los mira que son ellos y sabía que ellos no tenían dinero, y pues opta el doctor por no abrir la puerta. Al no abrir la puerta, pues ellos se regresan y al ir caminando se dan cuenta que la niña muere. Literalmente la niña murió en los brazos de Rey Mendoza. Al pasar esto, pues obviamente los dos se ponen muy mal, la esposa y él. Él manda a su esposa a la casa y bueno, primero le dice que pues ahí es donde él, yo creo que se llena de valor y se llena de coraje y se llena de muchas cosas al mismo tiempo, y le dice a su esposa: ¿sabes qué? Te juro que te voy a sacar adelante y esto que pasó hoy no vuelve a pasar, no nos vuelve a pasar. A lo que ellos cuentan es que ella se regresa a su casa y él se lleva el cuerpo de la niña, y que hasta esta fecha nunca supieron dónde quedó el cuerpo de la niña. Solamente don Rey Mendoza supo y se quedó con eso en su memoria porque nadie se lo dijo. Entonces ya después de eso es cuando él le gustaba el box y empezó a entrenar box, y a lo que cuentan era bueno para el box, pero una vez llegó tarde al entrenamiento y se puso a entrenar con los luchadores, porque había luchadores también ahí. Cuentan que en el primer día pues le dieron una arrastrada, le hacen obviamente él sin saber, pero así eran los luchadores antes, eran demasiado celosos con el deporte. Entonces si alguien quería entrenar, pues le ponían trabas y le ponían pruebas muy fuertes para ver si aguantaban. Pero cuenta que le hacen una quebradora y pues le lastiman la columna. Y don Rey Mendoza queda literalmente fuera de entrenamiento, pero no nada más de sobre la lucha, sino que ya no podía caminar, ya no podía trabajar. Duró 4 meses sin poder caminar. Pero él regresó después de los 4 meses y se puso a entrenar fuerte, entrenar más que las demás personas para empezar a sobresalir. Y pues todo esto dio fruto. Su coraje que él traía, todo lo aplicó hacia el entrenamiento, hacia el deporte, y pues llegó a ser un buen luchador. Y no nada más bueno, sino a destacar entre los buenos. Y pues se fue forjando su propio personaje, su propio estilo. Era diferente y se empezó a sobresalir. Era rudo, era recio. Se empezó a dar cuenta de cómo manejar al público, cómo hacer esos gestos, cómo burlarse del oponente, hacerlos enojar, pegarles con todo. Y
empezó a tener más popularidad. Empezaron a subirlo, ya después ya era muy conocido en el área, ya después en otras áreas, ya después lo empezaban a poner con otros personajes ya muy consolidados para ese entonces. Y pues hasta ahí todo iba bien. El problema, o lo que él cuenta, es que a la vez él se fue forjando otra personalidad ya fuera de lo que es la lucha libre. Ya era más creído, ya no tenía tanta humildad. Se le fue subiendo, en pocas palabras, para la gente lo entienda. Lo que él dice o ha explicado es que él tenía un resentimiento hacia la sociedad por su pobreza, por cómo fue tratado, por cómo fue, pues sí, que siempre pues no era nadie, la gente se portaba mal. Muchas veces la gente trata mal a las personas que son pobres, no sabiendo qué tan grandes son por dentro, y pues siempre se fija mucho la gente en lo material, y pues personas como él estaba pues son discriminadas de muchas formas. Entonces él sentía un resentimiento, tenía eso contra la gente y se burlaba de la gente. Lo empezó a usar como un personaje, lo cual llamaba mucho la atención, pero lo que él cuenta es de que sin darse cuenta empezó a cambiar su forma de ser ya fuera de la lucha, y eso es donde pues ya no estaba bien. Él lo cuenta, y para su esposa pues tampoco estaba bien. Su esposa le decía: ya no eres el mismo, has cambiado mucho. De hecho le llegó a comentar que ella era más feliz cuando no tenían que comer que ahora que tenían que comer. Y él decía: es que cuando uno no tiene que comer y luego después tienes que comer, pues loco te quieres volver, decía él. Pero eso fue lo que le llegó a pasar a él. Ya con tanta publicidad, ya con tanta popularidad, un dato curioso es de que pues ya él ya era muy famoso. Se le acercaba mucha gente y le pedían fotos y le pedían autógrafos, y pues le daba pena porque no sabía escribir. No sabía leer ni escribir. Como habíamos mencionado antes, a él lo sacan de la escuela muy temprano, muy segundo o tercer año, entonces no alcanzó a aprender bien a escribir ni a leer, lo cual la esposa lo enseñó, y él ya de grande aprendió a leer y a escribir, y era como daba autógrafos. Pero cuando le pedían autógrafos pues le daba pena porque no sabía. Pero aún así, lo que a él profundamente más le dolía pues era el saber de que había construido muchas cosas, había ganado muchas cosas, y que su esposa aún le decía que no era feliz. Y no era feliz por la razón de que él había cambiado. Ya no era la persona humilde, ya no era como ella lo conoció. Esas cosas le dolían mucho, le afectaban mucho, lo que él cuenta, y lo desquitaba en el ring. No nada más lo desquitaba ahí, sino que daba de más, luchaba de más, que era parte porque a la gente le llamaba tanto la atención el personaje de él. Y se llegaba a decir que él no le tenía miedo a nadie porque todo se reía. Y una vez uno de sus hijos le preguntó que a qué le tenía miedo a él. Y después de quedarse pensando un buen rato, le dijo: le tengo miedo a la miseria. Le tengo miedo a regresar de donde yo salí, donde yo no era nadie. Eso era lo único que él le tenía miedo. Porque si hablamos de los luchadores que han sido más lesionados, él es uno de ellos. No le tenía miedo a nada. Él, vamos a decirlo aquí, yo creo que él fue el luchador más lesionado que seguía luchando, porque hay muchos que han terminado muy lesionados y paran ya de luchar. Él era uno de los más lesionados, pero que seguía luchando.
Él se lastimó, se lesionó las piernas, los brazos, los hombros, los dedos, la columna, operado de la cara, de la nariz, de las orejas, de los pómulos, del mentón, de las orejas. Quedó paralítico de las cervicales, quedó paralítico del sacro lumbar, hombros zafados, codos zafados, canillas zafadas, de todo eso pasó él. Yo creo que le hubieran llamado el hombre biónico, ¿no? Con tantas operaciones que tenía. Pero aún así, mucha gente, muchos luchadores, hablaban y hacían comentarios malos de él. Porque decían, yo me acabo de lastimar una canilla y voy a parar de luchar 3 semanas. Él se acaba de zafar un codo y ya va a luchar mañana. Nada más está haciendo, él dice que está lastimado, ¿no? Hasta que una persona le dijo, él sigue luchando porque él tiene 8 hijos a quien mantener. Cosa que pues mucha gente no sabía, que tenía tantos hijos estando tan joven. Obviamente pues no sabían que él se había casado muy joven. Pero para él pues sus hijos eran algo muy valioso, sus hijos y su familia. Y algo que han contado es que pues él, para premiar a sus hijos, cuando él llegaba de sus giras, le preguntaba a su esposa, ¿cómo se portaron hoy los niños? Y ella decía, no, pues bien. ¿Cómo van en la escuela? No, pues van bien. El premio para sus hijos era llevárselos al gimnasio, porque él literalmente era todo lo que hacía. La lucha era todo. Se mantenía en giras luchando, llegaba a casa y no era para descansar, no era para irse de vacaciones, era para seguirse preparando. Entonces el tiempo que él podía pasar con sus hijos pues era en el gimnasio, y para ellos pues esos eran sus premios, ir al gimnasio. Y lo hacía él para que no anduvieran de vagos, para que no anduvieran en malos pasos. Él decía, el deporte es mucho mejor, y se los llevaba al gimnasio. Y cuentan todos ellos de que pues era un gusto. Uno de los villanos cuenta y dice, yo tengo una foto donde yo tengo como 2 años y me tiene encargado el villano primero y el villano segundo, y ya estoy en un gimnasio. Entonces ya se podrán dar cuenta o imaginar cómo crecieron los villanos, por qué fueron tan buenos, por qué tenían un buen estilo, por qué amaban tanto este deporte y por qué entregaron mucho a este deporte. Miraban a su papá y aparte literalmente crecieron en un gimnasio. Y no nada más crecieron en un gimnasio, sino que todo lo que tenían ellos se lo debían a la lucha libre. Después cuentan que la esposa de Ray Mendoza murió y él había construido una casa muy bonita, muy grande, con alberca, con sauna, con gimnasio, con cuartos para todos, hasta un cuerpo para trofeos de todos los que tenía él. Y era su sueño tener una casa así. Y su tristeza más grande era que ya su esposa no llegó a esa casa. Entonces cuentan que cuando ella muere, pues lo ven como nunca lo habían visto, sufrió mucho. Pero siguió vivo porque él miraba a sus hijos. Se miraba la calidad de sus hijos, él los acompañaba. De hecho, en su despedida, él agradeció a toda la gente por el apoyo, por el amor, por todo, y presentó a su herencia, que son sus hijos. Y pues ahí fue donde la gente conoció todo y supo que eran hijos de él, los villanos. Y Rocambole, que luchaba como Rocambole, que después se convirtió en otro de los villanos. Pero él agradeció ahí por todo ese apoyo, por todo lo que le dio la gente, y fue donde presentó su herencia, que fueron sus hijos, que yo no tengo el gusto de conocerlos a todos,
El único que tuve el gusto y honor y el placer de conocer fue al villano tercero, a Arturo Díaz. Pero yo creo que los valores y lo que la gente trae se nota cómo son, cómo hablan, y pues todos tienen esa forma de ser así, muy buenas personas, y pues sería un gusto conocer a los que todavía bien, porque villanos primero, segundo y tercero ya no viven. Pero él fue Ray Mendoza. Y pues bueno, acaba de entrar aquí un invitado. Se los pongo. Hola. Sí, hola. Ya haciendo su aparición, es mi hijo de 3 años, que hasta ahorita le gusta la lucha libre. Ojalá le siga gustando, y si no, pues se le apoyará en lo que le guste. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, pues ese es el personaje Ray Mendoza. Y pueden buscar sus luchas, todavía están en YouTube, y la verdad se van a quedar impactados de la forma que luchaba, de cómo imponía él arriba de un ring. Y pues hay documentales también, si los quieren checar y les interesa buscar más información. Pero él era el gran Ray Mendoza, el potro de oro indomable. Y como hablamos siempre, pues el punto o la meta de nosotros compartir estas historias son para que la gente se dé cuenta cuánto vive un luchador, cuánto sufre también por lo que tiene que pasar un luchador, y hasta dónde puede llegar como estrella siendo luchador. Y pues desgraciadamente, como lo decimos, este deporte, voy a hacer un comentario que una vez en el podcast de los Kawasakis que me invitaron, hablábamos sobre esto, y hablamos a comparación de Japón. Y yo les decía, bueno, en Japón los luchadores son así, 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 y viven y sueñan y duermen lucha libre. Y uno de ellos me decía, pues como en México, ¿no? Bueno, la diferencia es que en Japón, como ya lo hemos escuchado, estamos hablando hace poco con Ciclón Ramírez Jr. y nos comentaba eso. En Japón tú dices que eres luchador y la gente te respeta, te da un lugar muy alto. Y en México no. En México tú en la calle o en el trabajo, donde tú quieras, les dices que eres luchador, y los primeros comentarios son de que eso no es cierto, ¿a poco sí? Ni se pegan. Y así, desgraciadamente así es la cultura mexicana. Entonces yo lo que siempre he dicho es, exponemos o damos a conocer estas historias para que se conozca un poquito más, pero para que la gente haga sus propias conclusiones y diga, bueno, si todo esto es falso, ¿por qué la gente y los luchadores viven todo esto? Si es falso. Entonces es imposible que familias enteras por generaciones vivan de un deporte que es falso. Y así pasa. La gente desgraciadamente así es. Y si alguien está sobresaliendo o está haciendo lo que le gusta, le pagan y de eso vive, a mucha gente fuera que está atada al que dirán y nunca hicieron lo que de verdad les nacía o les llamaba la atención hacer. Y hablemos de la lucha, mucha gente que critica la música, pero son personas que no son felices, que nunca hicieron lo que les gustaría haber hecho. Y desgraciadamente es la gente que más critica. Entonces, esta historia de Ray Mendoza pues habla de muchas cosas que ni siquiera la gente se imagina. Y este es el deporte. Esto es la magia de la lucha libre. Este es el deporte que a muchos nos gusta. Este es el deporte que a muchos nos llama la atención. Este es el deporte que ha seguido por generaciones y generaciones.
Entonces vamos a hacer algo. No hay que ponerse al tú por tú con esa gente. Simplemente a compartir la información, a demostrar de que lo que estamos hablando aquí es algo serio, es un deporte, y de falso pues no tiene nada. Y pues bueno, tenemos unas palabras que don Ray Mendoza dijo en una de sus últimas entrevistas que le hicieron, donde explica muchas cosas que hablamos ahorita, pero estas son unas palabras que él dejó en una de sus últimas entrevistas. Esperemos que le pongan atención y esperemos que esta plática que tuvimos de la historia de él les haya gustado, les haya llamado la atención y, como decimos siempre, ver la experiencia de otra gente para nosotros hacernos nuestras experiencias un poquito más ligeras. Así que los dejamos con esas pocas palabras de don Ray Mendoza, el potro de oro. Yo quisiera que al luchador lo vieran como es, porque tenemos algo muy hermoso, todos los luchadores que practicamos este deporte profesionalmente. Poder divertir a un público, qué difícil. Convencerlo, más difícil. Lo que guarda uno aquí adentro como persona, en este caso yo, Ray Mendoza, es de que ustedes me dieron la oportunidad, muchas gracias, de poderlo externar ante tanto público, millares, millones de gentes televidentes que van a ver esta grabación. Muchas gracias. Se ríe y sigue haciendo señales gráficas ofensivas. Ahora en Mundo Tatakai, un segmento que aclarará tus dudas. Hijos de leyendas. Descubre un mundo de respuestas. ¿Cómo inician? Anécdota que los inspira. Muchas preguntas, muchas respuestas. Hijos de leyendas en Mundo Tatakai. Y bueno, pues como estuvimos compartiendo la historia de Ray Mendoza, pues tenemos, como les dije, tuve el gusto de conocer a Villano III, a don Arturo Díaz Mendoza, y son de las pocas personas que he conocido que al instante de conocerlas te das cuenta qué tipo de personas son. Emana una fuerza, una actitud positiva que es difícil de explicar. Y pues, como todos sabemos, él ya no está con nosotros. Tanto lo respetamos que el intro del podcast lo tenemos su voz, que fue una de las cosas que nos mandó ya poquito antes de que él muriera. Pero tenemos con nosotros a un hijo de él. Tenemos con nosotros a uno de los villanos. Hay dos hijos de él que luchan. Uno es hijo de Villano III y el otro es Villano III Jr. Yo siempre lo he dicho y mucha gente lo comenta, son muy parecidos los dos. Los dos son hijos del Villano III. Nosotros tenemos ahorita a Villano III Jr., que ya habíamos comentado. Se acaba de jugar su máscara contra Aéreo de Juárez. Obviamente ya todos sabemos el resultado. Sabemos que ganó Villano la máscara de Aéreo. Pero algo que a mí me llamaba la atención es que platicando, en una de esas veces platicando con el señor Arturo, me comentaba de sus hijos. Y en ese entonces me decía, son buenos. Dice, todavía les falta, dice, pero son buenos. Dice, pero a ellos desde chiquitos les gustaba la lucha. Ahorita que hablamos de don Ray Mendoza, cómo los llevaba al gimnasio, se repitió la historia con ellos.
Bueno, nada más para que me entiendan. Estos niños, bueno, que ahorita ya no son niños, ¿verdad? Pero cuando eran niños se ponían a jugar luchitas entre los dos. Cosa pues, normal, ¿no? Yo creo que todos lo hacíamos, los que nos gusta la lucha. La diferencia entre ellos es que ellos miraban que se apostaban máscaras y se apostaban cabelleras y se ponían a luchar. Y apostaban entre ellos dos la cabellera. Y el que perdía sí se rapaban de verdad. Y ahí andaba, o sea, obviamente de niños pues no se rapaban ni bien, ¿no? Pero se rapaban. Y así se iban a la escuela. Se iba a la escuela uno todo rapado porque perdió jugando con su hermanito, ¿no? Entonces era una de las cosas que a mí me contó Arturo, que me daban mucha risa y que me dejaban ver qué tanto les gustaba la lucha a ellos. Entonces, pues, sin más bla bla bla, tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Villano III Junior. ¿Cómo estamos, carnal? ¿Qué tal a todos mis amigos? Soy Villano III Junior, luchador profesional de lucha libre AAA. Y este es un podcast para mis amigos de Mundo Tatakai. Y pues vamos a comenzar aquí con... Pues el gusto es nuestro, brother. Muchas gracias por este tiempo que nos estás dando. Y como ya lo comentábamos, pues no te conozco personalmente, pero sí por tu papá y pues por toda la historia de toda tu familia, ¿no? Tu abuelo Ray Mendoza, que estuvimos hablando de él hace unos minutos. Pero pues vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo te das cuenta que tu papá es luchador? Simplemente pues él nunca quiso mantenerlo en privado, entonces siempre tuvo en la sala y así en toda la casa pues cosas de lucha libre. Entonces creo que no hubo ningún momento en el que me diera cuenta. Creo que yo siempre nací en el ambiente de la lucha libre, entonces siempre supe que era hijo de luchador y familiar de luchadores. Sí, pues como comentábamos hace rato, pues yo creo que todo lo que venía de tu familia, todo lo que tenían tus papás, tu abuelo, tus tíos, todo literalmente venía de la lucha libre. Entonces, pues sí, ¿verdad? Era difícil no saber a qué se dedicaban. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu entrenamiento favorito? En definitiva, mis entrenamientos favoritos de lucha son de lucha olímpica. Son mis preferidos. Creo que las bases es lo que más me gusta entrenar y es lo que más me ayuda a defenderme de una forma certera de mis oponentes arriba del ring. Sí, claro, no, pues el sello de la familia, indudablemente. La siguiente pregunta es, ¿tuviste alguna lesión seria antes de tu debut? No, ninguna, gracias a Dios. Antes de mi debut no he tenido ninguna lesión. Hasta el día de hoy no he tenido ninguna lesión de gravedad y pues esperamos seguir así porque en este deporte hay que cuidarse mucho para poder durar. Sí, claro que sí. Y pues las bases más que nada, ¿no? En el entrenamiento base de que te haga más fuerte. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo fue tu bautizada? Déjame decirte que yo no tuve bautizada como tal, porque con los luchadores que yo debuté, pues para mí no eran luchadores de renombre. Entonces yo dije, no es posible que yo me preparé varios años para llegar aquí y con una preparación olímpica de alto grado venga con unos luchadores que no son estrellas y que me quieran golpear cuando yo sé que me he preparado mucho más que ellos. Entonces yo no permití que esos luchadores me bautizaran. Ya después, cuando llegué a AAA, pues me tocó pues una bienvenida, ¿no?, de los compañeros, pero eso siempre se mantiene privado por respeto a nuestro deporte y pues ahí sí fue cuando dije, va, órale, está bien, aquí sí, con estos luchadores sí, pero en la arena donde yo debuté yo jamás dejé que me tocaran. Ok, no, pues como decimos siempre aquí, todos tienen experiencias diferentes y pues eres la primera persona que da esa respuesta, el primer luchador que han habido algunos que han dado respuestas diferentes y pues se respeta todo, ¿no? Yo creo que
que cada quien vive la lucha como la quiere vivir y obviamente pues se respeta cualquier forma de pensar también, ¿no? Y pues la próxima pregunta es, ¿dudaste alguna vez de ser luchador? No, jamás lo dudé, de hecho siempre desde que estaba pequeño lo supe y yo se lo decía a las maestras, es que maestra yo no necesito estudiar esto, pero ¿cómo que no lo necesitas estudiar? Sí, maestra, yo no lo necesito porque yo voy a ser luchador. Y se reían, ¿no? Algunas me contaban chistes, otras me subestimaban y me decían, uy, sí, claro, y de las luchas vas a vivir y nos vas a invitar a todos, ¿no? Y yo le decía, pues aunque no lo crea, sí, yo voy a ser una estrella de la lucha libre y de verdad que no ocupo esto. Y pues, no sé, me hacían mofe y así, pero pues mira, gracias a Dios ahorita ya vamos, no estamos exactamente donde queremos, pero ya estamos mucho más adelante que donde empezamos. Sí, ¿verdad? Sí me puedo imaginar la reacción, ¿no? De tus maestros al de niño decir eso, pues sí me puedo imaginar cómo literalmente te juzgaban de loco, ¿no? Pero pues no estabas errado, carnal, nada. Naciste dentro de la lucha y sabías que esto era para ti. La siguiente pregunta es, rival de todos los tiempos con el que te hubiera gustado luchar. En definitiva, me hubiera gustado tener un duelo con 3 luchadores. Mi padre en su versión joven, el hijo del perro aguayo y posiblemente, bueno, más bien, no es posiblemente, Sangre Chicana. Con Sangre Chicana, con cualquiera de esos 3 personajes. Pero si me preguntas cuál, en definitiva con mi padre, porque sé que hubiera sido un rival de arriba del ring al que le hubiera aprendido muchísimo. Sí, pues me imagino, ¿no? Hubiera estado muy bien. Eso digo, afortunadamente hay videos, hay todo donde se puede ver a tu papá en esos tiempos y pues sí, la verdad hubiera sido un muy buen encuentro. La siguiente pregunta es, ¿creciste al lado de algún otro junior? Obviamente fuera de tu familia. No. ¿Algún otro familiar luchador? Ninguno. No, ninguno. Solo mi hermano y mis primos. Ok, la próxima pregunta es, ¿qué es de lo que estaba más orgulloso tu padre? Que te lo haya comentado, que te haya dicho. Mi padre siempre me dijo que lo que más le daba orgullo de mí era que siempre era una persona muy alegre, muy carismática, muy sonriente sobre todo. Tal vez no carismática, no sé, no me gusta a mí atribuirme cualidades que a lo mejor para el público no es así, pero siempre sí he sido una persona sonriente y que toma la actitud más positiva frente a las situaciones más adversas. Entonces, sí, eso fue lo que más hacía sentir orgulloso a mi padre de mí. El positivismo que yo siempre tenía hacia cualquier situación que tuviera enfrente. Ok, y ahora, ¿qué es de lo que menos estaba orgulloso de ti tu papá? ¿O que más te criticaba o que te decía? Mi locura, ¿sabes? Lo que siempre no le gustó a mi papá era mi locura. Porque ellos eran unas personas muy recatadas, muy reservadas. Y yo siempre fui una persona muy extrovertida. Siempre me gustaron los detalles que te hacían tu cuerpo más singular. Ya sea un piercing, algunos tattoos, algún peinado de cabello, algún corte, qué sé yo, ¿no? Etcétera. Pero siempre eso fue lo que no le gustaba a mi papá. Me decía, vístete como la gente, habla como la gente, bueno. Entonces yo decía, pero ¿como qué gente, no? O sea, yo veo a la gente de afuera y me dice, vístete como la gente, pero ¿como cuál? Yo veo mucha gente allá afuera que se viste de diferentes formas. Entonces nunca entendí el significado de mi papá, de la frase de mi papá, vístete como la gente. Pero realmente eso era lo que menos le gustaba de mí, o sea, lo extrovertido que yo era para muchas cosas que en su familia no eran así. Sí me lo puedo imaginar, así, acabas de hablar y decir eso y me puedo imaginar y casi escuchar sus palabras de su forma en que hablaba. Obviamente sí sabes a qué me refiero, pero sí me puedo imaginar cómo te decía. Pues la última pregunta es, si tuvieras a tu padre enfrente de ti hoy, ¿qué le dirías? Pues yo le pediría consejos. Realmente decirle, no sabría qué decirle, porque yo sé que él espera mucho de mí,
desde donde sea que él se encuentre en este momento. Yo sé que él espera mucho de mí y pues hasta el momento lo poco que yo he logrado no es mucho, solamente es el comienzo. Entonces no sabría muy bien qué decirle. Más bien preferiría que él me dijera a mí qué me podría mejorar, qué podría hacer yo arriba del ring para ser un Rudo más con más personalidad. No sé cómo explicar esa parte, pero más bien yo sería el que le diría cosas a él que me aconseje. Sí, pues la verdad muy sabia tu respuesta. Yo creo que siempre uno espera lo mejor, el mejor apoyo, la mejor opinión, pues de la gente que más lo quiere a uno. Y pues indudablemente la gente que más lo puede querer a uno son sus padres. Como todo, pues sí hay sus excepciones, ¿no? Pero indudablemente, por naturaleza, las personas que más lo quieren a uno, pues es su familia, sus padres. Más que nada sus padres, para ellos siempre vamos a ser las personas que más quieren y viceversa, yo creo. A pesar de nuestros errores o de sus errores, ¿no? Pero pues muy, muy sabia tu respuesta, carnal, la verdad. Y pues bueno, despedimos a nuestro compañero, nuestro amigo Villano Tercero Jr. Desgraciadamente tenemos dificultades con la tecnología, raro, ¿verdad? En estos días. Esto nos trae un punto muy bueno. Bueno, para explicarles nada más, ya no pudimos sacar lo último de la entrevista. No sé, tuvimos problemas de conexión, pero igual vamos a volver a hacer algo y pues ahí se va a comunicar. Pero hablando sobre ese tema, algo que me llama mucho la atención de estos días que estamos pues en cuarentena o parcialmente en cuarentena algunos, porque tenemos que salir a trabajar, pero algo que me ha dado gusto que he estado mirando es qué tan útil han sido las redes sociales en estos días. Se han reunido luchadores para trabajar juntos, para hacer enlaces en vivo, entrevistas, estar más cerca de los fans de la lucha libre. Eso la verdad es de aplaudirse. Eso la verdad da mucho gusto de que la gente, de que los mismos luchadores estén haciendo eso por su propia cuenta, y eso habla bien, la verdad. Otra de las cosas que están sucediendo es de que están teniendo más contacto con la gente, lo cual es bueno. Y ahorita hay podcasts, hay canales de YouTube que lo están haciendo. Y la verdad que bueno. Nada que ver con con la envidia luego, ¿no? De que ellos lo hacen ya hice esto, ya me copiaron. No. Yo creo que todos tenemos derecho a hacer lo que nos guste, nos plazca, lo que podamos. Y este deporte da para todo. Y para todos. Entonces les recuerdo, búsquenlos en sus redes sociales. Ahorita se ha dado mucho que están haciendo por Instagram las entrevistas live, y lo está haciendo tanta gente al mismo tiempo que a veces hay problemas de conexión por la misma razón. Entonces vamos a apoyar a nuestros luchadores de la mejor forma que podamos, como les hemos dicho, contactándolos directamente, usando el website del comercial que estamos usando de Todo de Lucha, como ustedes gusten, pero hay que tratar de aportar un poquito, o por lo menos seguirlos, ponerles un like, un comentario, lo que sea. Yo creo que es importante para todos. Y como siempre, pues agradeciendo a todas las personas que nos están escuchando, a los países que se están agregando, la verdad, inmensamente agradecidos, porque pues lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para ustedes, y pues si les está gustando es lo mejor que podemos, la mejor respuesta, el mejor feedback que podemos tener, pues es que nos sigan escuchando. Entonces eso nos da mucho gusto. Queremos mandar saludos a mucha gente. De repente nos contactan, lo cual agradecemos mucho. A Víctor Salazar de Texas, de Dallas, Texas, y Alberto Wilson de Denver, Colorado, que también estuvimos por ahí platicando.
Nos da mucho gusto que nos estén escuchando y que compartan esta pasión que es la lucha libre. Como siempre lo decimos, podremos tener opiniones diferentes, pero tenemos algo en común. Nos gusta este deporte, nos apasiona este gran deporte. Así que pues agradecemos a todos ustedes que nos escuchan y anunciamos de que pues vienen cosas muy buenas. Afortunadamente tenemos muy buena respuesta de ciertos personajes que queremos tenerlos aquí para que ustedes los conozcan. Entonces vienen muchos planes muy buenos para el podcast en sí, y pues nos da mucho gusto de que todos podamos compartir esto. Así que pues sin más ni menos nos despedimos. Esperemos que este episodio haya sido de su agrado y, como siempre lo decimos, larga vida para la lucha libre mexicana.